Yo me presento, soy Carolina Granado, soy directora de Archética. Somos una empresa que nos dedicamos a ayudar a que los desarrolladores inmobiliarios no pierdan dinero, reputación ni tiempo. Nuestro objetivo en verdad es que ustedes logren hacer negocio para que todos tengamos negocio. El desarrollo inmobiliario es una industria extraordinaria que genera muchísima riqueza, pero al mismo tiempo es una industria muy vulnerable y es una industria en la que se tienen que seguir muchos pasos para poder lograr proyectos de éxito. Y una de las principales causas y problemas que hemos visto en nuestros clientes es que dentro de todas las áreas que descuidan, que muchas veces descuidan al cliente, no saben a quién le están construyendo, a veces hacen corridas financieras que no están acercadas a la realidad y que son demasiado optimistas, no llevan buenos controles en la construcción, no tienen un buen tratamiento de postventa y además tienen mala ubicación y los terrenos no tienen certeza jurídica. Uno de los puntos clave que hemos visto que siempre lo dejan para después lo resolvemos es el tema fiscal. Todas las corridas financieras que vemos de nuestros clientes, todas, absolutamente todas, tienen una utilidad antes de impuestos. Y los impuestos, bien, gracias. Nadie los considera, sino cuando el SAT ya está tocando la puerta y está diciendo, oye, no me has pagado el ISR. Entonces, para eso, bueno, quise invitar a dos grandes fiscalistas que conozco. Uno de ellos es Joaquín Ramos y Álvaro Garza. Joaquín, tuve la oportunidad de conocer a Joaquín hace 5 años, Joaquín, en Guadalajara. Sí, sí, hace 5 años. Ya 5 años en Ya 5 años. Guadalajara coincidimos en un proyecto de unos nuevos desarrolladores que querían hacer un proyecto inmobiliario y lo único que vi que la verdad acertaron fue en hablarle primero a un fiscalista antes que a un arquitecto. Y ese fiscalista era Joaquín. Y al final del día, después de analizar este proyecto, pues vimos que no era ni viable ni factible nada de lo que estos desarrolladores querían hacer en ese terreno. Pero Joaquín y yo de ahí empezamos una gran amistad y de ahí nos hemos referido a diferentes clientes y él ha apoyado a varios de nuestros clientes en Los Cabos, en Bahía de Quino, en otros proyectos en donde les ha podido ayudar a resolver temas fiscales. Y bueno, Joaquín es director en Protexi, es una empresa de Guadalajara que da soluciones contables y legales y fiscales a diferentes industrias y él se ha especializado en el tema inmobiliario. Es maestro en el TEC de contabilidad. Tiene maestría o sea, veo todo tu currículum, Joaquín, y la verdad es que me quedo abrumada de todo lo que has hecho y seguramente me he quedado corta en todos tus logros y sobre todo es una persona que yo considero que es dentro de todo este rubro, considero que es una persona íntegra, es una persona que siempre va a decir exactamente las cosas como son, sin maquillarlas y sin mejorar la situación, simplemente es lo que es para que ustedes como desarrolladores o como empresarios, pues corran los menores riesgos posibles. Y por otro lado, les quiero presentar a Álvaro Garza. Álvaro es director general de AG Corporativo. Tuve el gusto de conocerlo el año pasado en Mérida, en una reunión del IMEF, del Instituto Mexicano de Ejecutivos Financieros. Él, en el capítulo de Yucatán, fue presidente en 2013 y es socio ya desde el 2008. Y me lo presentó una gran amiga que se llama Gabriela Gutiérrez, que fue directora en MIFEL durante muchos años y ella es presidenta nacional del IMEF. Entonces, platicando con Álvaro y viendo todo lo que nosotros estamos viendo en el sector inmobiliario y lo que él en el sureste del país ha tenido que atender con sus clientes, bueno, creo que podemos hacer un buen webinar el día de hoy para que abordemos los temas que más nos están preocupando en temas fiscales. Entonces es un gusto. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo, Álvaro Joaquín, por estar aquí, por explicarnos, por compartirnos un poquito de su sabiduría. Y esto es con fines informativos, esto es con fines para que ustedes sigan haciéndose más preguntas y sobre todo si tienen más dudas, nos contacten y puedan mejorar sus proyectos. Entonces, bueno, regresando al tema,
el día de hoy que vamos a hablar sobre fraudes fiscales inmobiliarios. No sé si han estado atentos a las últimas noticias inmobiliarias, que son las últimas, las únicas que yo leo. Yo no leo noticias del mundo, yo solo leo temas inmobiliarios. Pues hemos visto cómo algunos empresarios y algunos desarrolladores en el norte del país están siendo demandados, están siendo, algunos ya han estado en la cárcel por temas de fraude en sus proyectos. Empresas grandes, empresas con muy buen nombre, con muy buena trayectoria y de repente, oye, pues es que está en la cárcel porque este desarrollador hizo ABC. ¡Wow! ¿No? ¿Cómo es posible que se hayan llegado a esas situaciones si aparentemente las cosas estaban bien dentro de sus empresas? Entonces, bueno, hoy la estructura de este webinar, bueno, ya les di una introducción, vamos a hablar sobre los fraudes más comunes, vamos a ver algunos casos reales que han trabajado Álvaro y Joaquín en su carrera, en su trayectoria profesional, cómo ustedes se pueden proteger como desarrolladores inmobiliarios, qué acciones tienen que tomar y después vamos a pasar a una sesión de preguntas, ¿ok? Entonces, vamos, voy a hacer una pregunta para ambos, para Joaquín y para Álvaro, de qué es lo que está pasando actualmente en México que hace que el SAT está poniendo cada vez más atención en el sector inmobiliario. Cada vez vemos que sí, es una profesión vulnerable, es un giro vulnerable, pero ¿por qué el SAT ahorita está poniendo más atención? Y si quieres, comenzamos con Álvaro y luego vamos con Joaquín. Álvaro, ¿nos apoyas, porfa, con tu respuesta? Y pues muy buenas tardes a todos. Gracias, Caro, Buenas por tardes. invitarme. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes a todos. Y sí, lo dices bien. Actualmente el sector inmobiliario pues mueve grandes cantidades de recursos. Siempre ha movido grandes cantidades de recursos y tradicionalmente ha sido utilizado pues para esquemas de evasión fiscal, en muchas ocasiones, ¿no? Simulación de operaciones y lavado de dinero también, ¿no? Entonces, actualmente el SAT cuenta pues con mayor acceso a información gracias ya a la implementación del CFDI y pues todas las declaraciones informativas, todos los reportes bancarios, la información notarial. Además, la digitalización permite cruzar información en tiempo real, identificando también pues todas las discrepancias entre pues los ingresos declarados, el valor de las operaciones y básicamente los movimientos financieros que tienen entre compañías, ¿no? Entonces, esto hace pues que el SAT tenga más recursos para llegarle a más empresas y pues sí, el SAT hoy a nivel nacional pues requiere de mayores recursos y pues el sistema inmobiliario pues es uno de los bombones que quieren llegarle pues para agarrar recursos de ahí, porque además lo dijiste muy bien al principio, ¿no? Normalmente ese rubro pues es muy desorganizado en su operación y pues es muy fácil llegar y sacarles unos centavitos extras, ¿no? Básicamente eso es en general lo que en mi parte es lo que hemos visto con los clientes, ¿no? ¿Y tú, Joaquín, por qué consideras que ahorita el SAT está poniendo atención en específico en este sector? Pues ya dijeron todo lo que teníamos que decir, pero No, no. básicamente agregar lo siguiente, ¿no? Y muchas gracias, Caro. Tanto gusto, Álvaro. Buenas noches a todos. Un placer coincidir, un gusto conocerlos a todos. Pero eso es en esencia, pero yo lo único que agregaría es la falta de uniformidad o los criterios que de repente tienen los diferentes constructores. Eh, yo lo veo así de sencillo. Yo no construyo, pero luego dicen, anuncian con bombo y platillo un gran proyecto, un gran producto que va a ser un gran negocio, pero luego sale el tema y luego dicen, oye, pero no pagan impuestos, pues algo están haciendo de raro, ¿no? Están haciendo seguramente esquemas que no son los correctos, por un lado, y lo que ya mencionaron, pero hacer énfasis, pues hubo este año precisamente una reforma para el tema de la ley antilavado y su reglamento, precisamente que va con copia fotostática o dedicatoria para todo lo que tiene que ver con los desarrollos inmobiliarios. Es decir, la autoridad sabe y es una actividad vulnerable y en donde ya vio la autoridad, sabe la autoridad que ahí es un nicho donde se manejan cantidades importantes, tan es así pues que no puedo realizar cierto tipo de actos de adquisición en efectivo arriba de su umbral. Entonces,
efectivamente la autoridad ya sabe por dónde están, ya tiene los FDIs, la autoridad tiene toda la información. Entonces no debemos de jugarle yo voy a hacer esto para darle la vuelta, voy a hacerle así, un megaproyecto, pero no voy a pagar. No, no, yo creo que la autoridad si algo tiene ahorita es información. Sí. Muy bien. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Voy. Ah, Muy bien. Siguiente pregunta y esta es para Joaquín. ¿Cuáles son los tres esquemas fiscales más peligrosos que está habiendo actualmente en el sector inmobiliario? Es una gran pregunta y obvio todo lo que se diga, si hubiera manera así de poner un letrerito abajo, oye, esta es una opinión de un servidor y no Sí, sí, precisamente sí, tendrá exacto. que coincidir con, siento con los increíble, demás ¿verdad? criterios y Sí, que mucho nos menos con los de la estamos autoridad, ¿no? viendo Pero, acerca ¿qué es Ajá. lo que vemos que siguen queriendo utilizar mucho, abusar mucho, por decirlo de alguna manera, o usar inadecuadamente? Tres es el tema de los depósitos. Hacen el contrato, todo. Ya yo estoy yendo, compro, veo un desarrollo, me muestran toda la publicidad, me muestran ahí todos los renders, ya elijo la unidad, la del penthouse y hago todo, pero dicen, ¿qué crees? Vamos a hacer un contrato donde yo únicamente estoy recibiendo depósitos, no te vendo aún. Supuestamente para no acumular ahorita y supuestamente porque ahorita no me van a facturar y supuestamente porque ahorita no es lo correcto y utilizan, abusan mucho del esquema del depósito. ¿Qué es En lo garantía, malo? ¿no? El depósito en garantía. Así es, ¿qué es lo malo o qué es el inconveniente? Si fuese un depósito, perfecto. Oye, ¿sí puedo recibir un depósito? Sí, sí puedo recibir un depósito. Pero los depósitos como tal, pues tienen una regulación específica y especial en donde dicen, esos depósitos, precisamente, como son depósitos, tú los tienes que resguardar y no puedes hacer uso de ellos. Los mantienes en garantía precisamente para que en caso de que se requieran, los utilizas para hacer frente a. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues es un depósito que así como llega, inmediatamente lo destinan también al costo de la construcción, al pago de los honorarios, a todo. De las Entonces, licencias. es todo menos un depósito, pero lo seguimos usando o lo siguen usando mucho, ¿sí? Otro esquema que está además mal es el tema de las opciones. Firman un contrato, dicen que es una opción, bueno, firman un contrato de compra-venta, pero lo hacen unilateral, donde nomás una parte se lo queda, generalmente el vendedor, pues, y adicionalmente firman una opción. Entonces dicen que todo lo que están realizando, no obstante que ya sé qué producto es, dónde está el desarrollo, qué unidad, el precio, la cosa, y que muy seguramente, salvo alguna cláusula por ahí que pudiera haber suspensiva de obtener la licencia, obtener el régimen de propiedad en condominio, de ese tipo, pues realmente ya es una compraventa. Pero queremos seguir mediante un formalismo, torcerle la naturaleza a una compraventa y decir que es una opción, ¿no? Y entonces manejo opción, en aras de no acumular, sino hasta que llegamos a la escrituración. Cuando ya hacemos la escrituración, y hasta ese momento también emitimos el CFDI correspondiente y todo el pasado, todos los pagos, lo que duren 12, 24, 36, 48 meses, que son básicamente los que son comunes en tema inmobiliario, pues todos lo siguen manejando a través de una opción. Yo pues no lo compraría, ¿no? O ahorita les digo la conclusión de verlo al revés. Y el otro, que es similar a ambos, pero anticipos. Todos anticipos, todos anticipos, todos anticipos, ¿sí? Entonces, le hacen un pago, anticipo. El pago 2 anticipo. El pago 3 anticipo. El pago 4 anticipo. Y así se la llevan con los anticipos, ¿sí? Para efectos fiscales y legales, el anticipo cabe única y exclusivamente cuando no conozco el precio o no tengo certeza del precio. Entonces, si es un anticipo, oye, no sé cuánto va a costar, ahí te va un anticipo porque no sé ahorita el precio. Pero la verdad acá ya está hasta definido el precio, está definida la cosa, pues es todo menos en un anticipo, es el pago uno, el pago 2, el pago 3, el pago 4, el pago 5 a cuenta de ese inmueble, ¿sí? Yo como lo veo, si lo viera al revés, yo les preguntaría, ¿ustedes comprarían si les ofrecen la opción, si les ofrecen que son puros depósitos o si les ofrecen que son puros anticipos? Mi recomendación, si vinieran conmigo, yo les diría, pues no compren porque algo no está correctamente manejado, ¿sí? Más o menos habrá que ver las especificaciones o las particularidades, pero la compraventa es perfecta cuando la cosa está definida y el precio pactado.
No obstante que la primera no se ha entregado ni el segundo se ha pagado. Más o menos, sí. Sí puede haber unas cláusulas suspensivas, pero eso es lo que están abusando todavía. Ok, muchísimas gracias, Joaquín. Álvaro, siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una planeación fiscal legítima y una simulación que puede convertirse en un fraude fiscal? Sí, pues bueno, la planeación fiscal aprovecha los beneficios previstos expresamente por la ley, ¿no? Ahí pues no hay duda, ¿no? Y la ley tiene una razón de negocio real. La simulación, en cambio, pues busca aparentar actos jurídicos que no ocurrieron o que carecen de sustancia económica, con el único objeto de obtener beneficios fiscales indebidos, ¿no? Básicamente esa es la diferencia. Y la diferencia entre la planeación fiscal y la simulación no está solo en los contratos o en las facturas, sino en la sustancia económica de la operación. Ahí es donde creo que está el meollo del asunto. La pregunta que siempre hará la autoridad es, a ver, ¿esta operación tenía una razón de negocios real o se realizó únicamente para obtener un beneficio fiscal? Y pongo un ejemplo de esto, ¿no? Por ejemplo, un inversionista entrega 10 millones a una desarrolladora. En lugar de documentarlo como una aportación de capital, elaboran un contrato de préstamo sin intereses y sin fecha de pago, ¿no? La pregunta que haría el SAT sería, oye, ¿existe la capacidad de pago? ¿Se ha realizado físicamente ese pago? ¿O hay evidencia de una verdadera relación entre el acreedor y el deudor? Entonces ahí es donde entramos en temas pues complejos. Otro ejemplo que es muy común porque pues son los que más veo, una desarrolladora contrata una consultoría X, haz de cuenta 3 millones de pesos, se emite un CFDI, hay un pago real, sin embargo, no hay reportes, no hay correos, no hay un entregable y nadie sabe si se prestó o no ese servicio. Inclusive, si este servicio fue totalmente legal y honesto, pudiera presumirse que es una operación simulada. Y ahí es donde entramos en conflicto y eso me ha tocado verlo en innumerables operaciones de desarrolladoras y es donde se meten en problemas explícitos y allá es donde tenemos que entrar a ayudarles, ¿no? Pero esto es la diferencia entre una y otra a grandes rasgos. Sí me ha tocado ver algunas empresas que obviamente pues se crean varias empresas alrededor de un solo proyecto, ¿no? Y Exacto. entonces desde entre empresas se están dando servicios como que para que mágicamente desaparezca el impuesto, ¿no? Sí, Estar, como dicen, pateando el IVA, ¿no? sí, Están pateando, pero en algún momento se tiene que pagar. O sea, no exacto. desaparece mágicamente en transacciones. O sea, Sí. sí se pueden hacer estructuras legales, fiscales que estén, ¿no? Pero no significa que mágicamente el IVA y el ISR vayan a desaparecer en un Exacto. proyecto inmobiliario, ¿no? Sí, Pero sí, sí, así tal cual, sí, nos ha tocado ver varias. La sí. siguiente pregunta, JJ, porfa. Ok, ¿qué señales les hacen pensar inmediatamente que una operación inmobiliaria puede tener un problema fiscal? Si gustan, esta la contesto rápido para alcanzarnos con el tiempo. Son, si nos ofrecen unos de los esquemas que les dije anteriormente, que todo sea depósito, que todo sea anticipo o que todo sea la opción, pues algo está raro, ¿no? Y lo Sí. otro importante es el tema de la tramitología o la licencia, ¿no? Porque eso es, ya está la licencia, en eso estamos, ¿no? Y las que estamos, Sí. pues, duran ahí toda la vida, ¿no? Para ser breve en esta y poder ir alcanzando ahí el tiempo. Exacto. ¿Tú, Álvaro? Yo podría incluir, adicional a las que ya comentó Joaquín, por ejemplo, que haya inconsistencias entre el valor comercial y el valor escriturado. También me ha pasado. Y hay empresas recién creadas teniendo operaciones millonarias. También me ha Sí. también me ha tocado esto y eso es pues un foco rojísimo que el SAT enseguida interviene, ¿no?
Y lo que ya comentamos, falta de documentación, soporte, a veces no se puede, hay inversionistas que no pueden demostrar el origen de los recursos, también eso es importantísima. Y otra que pudiera poner también es estructuras exclusivamente complejas sin una justificación comercial, también me ha tocado, ¿no? Que era un parte de lo que comentabas hace ratito, Caro. Yo Sí. con esto, en complemento lo que decía Joaquín. Ok, muy bien. Vamos a la siguiente. Joaquín, pregunta, ¿qué riesgos existen cuando una persona compra o vende inmuebles utilizando prestanombres, familiares o empresas relacionadas? Muchos, muchísimos. Anteriormente lo que hacíamos es, voy a comprar, pues deja pongo a la esposa, deja pongo al suegro, al hermano, al hijo. Ahora, hacer eso es aventarles a ellos la responsabilidad, ¿sí? El testaferrismo, que es como se le conoce, pues ya ha habido inclusive iniciativas para catalogarlo como un delito para efectos penales. Pero ¿en dónde nos afecta? El tema de PLD, que seguramente vamos a llegar al beneficiario controlador, pero fiscalmente nos va a ubicar sin lugar a dudas en una figura de discrepancia fiscal. ¿Qué es eso en síntesis, de manera muy rápida? Es cuando un contribuyente tiene adquisiciones de bienes, en este caso inmuebles, sin una justificación correspondiente. Entonces yo llevo a X, a Y o a X persona y digo, no te preocupes, o sea, es nada más de momento para que esté tu nombre, mira, es que yo soy servidor público, personaje políticamente expuesto, tengo lana, pero quiero tener otro. Entonces esa persona se presta y dice, perfecto, yo le entro, ¿no? Y entra, le facturamos o le escrituramos a esa persona, pero sin lugar a dudas esa persona de facto cae en una discrepancia fiscal, lo que sin lugar a dudas puede tener repercusiones penales, inclusive en el tema de PLD, y como fiscales, ¿no? Un tema de fraude, inclusive, o de evasión fiscal. Totalmente. La siguiente, por favor, JJ. Álvaro, ¿qué problemas pueden surgir cuando se manejan pagos en efectivo o recursos cuyo origen no está correctamente documentado? Ok, pues bueno, el principal problema es la imposibilidad de acreditar el origen lícito de los recursos. Esto normalmente es lo que siempre veo. También puede generar, pues uno, determinación de ingresos acumulables, discrepancias fiscales y auditorías fiscales. Y pongo un ejemplo de esto, ¿no? Que una persona adquiere una casa por 6 millones de pesos, hace una transferencia por 3 millones, los otros 3 millones los entrega en efectivo y durante una auditoría no puede demostrar de dónde salió ese dinero y pues genera una discrepancia fiscal. Es un ejemplo muy claro de esto y pues así podemos irnos pues más por allá, ¿no? Pero básicamente son estos puntos que yo subrayaría. Me ha tocado ver, por ejemplo, proyectos aquí, bueno, en esta zona en la Riviera Maya, en donde los terrenos, ¿no? De repente se pagan en efectivo y se pagan en transferencia, la mitad en efectivo, la mitad de transferencia, y entonces solo lo que se transfirió es lo que se va a escriturar, pero hay un valor de avalúo, ¿Sí? ¿no? Y el avalúo, pues es el avalúo, ¿no? Ya ahorita está, al menos aquí el SAT de Quintana Roo está durísimo con el tema de los avalúos. Y entonces, pues ahí traes un tema, una diferencia muy grande entre lo que reportaste que pagaste con transferencia y lo que se pagó y obviamente lo que se pagó con efectivo no se declara. Pero a la hora de hacer el avalúo, pues y escriturar, ahí es cuando está el problema, ¿no? Entonces, al final del día, como que cada vez, obviamente, hay más trabas para el tema Totalmente. de Están los cayendo por recursos allá. y De hecho, ya hay sistemas estatales de predial donde ellos determinan ahorita el valor el avalúo, del digamos, de la propiedad. inmueble. Y ahí, pues ahora allá es donde empieza la discrepancia, ¿no? Sí, totalmente. No, no, sí, cada vez está más complicado. Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque, que son casos reales y como señales de alerta, ¿no? Porque siempre nos gusta saber lo que le pasó al otro. No lo que nos va a pasar a nosotros, sino lo que al otro le pasó. No vamos a decir nombres, obviamente. Sin revelar nombres a los dos, ¿cuál ha sido el caso más grave que han visto relacionado con un proyecto inmobiliario en temas fiscales? Te cedo la palabra primero a ti, Joaquín. Sí, yo dos muy recientes que fueron más allá de lo fiscal. Una,
por una falta de todo lo que hemos visto hasta ahorita. Una Ujú. es que el constructor, el dueño del proyecto, aparentemente lo chamaquearon y entonces cayó en incumplimiento, se quedó obviamente sin dinero y bueno, sin decir nombres, ¿verdad? Pero un socio mío lo está asesorando en el tema legal porque pues está así, de ir a la cárcel por ese incumplimiento, ¿no? ¿Qué fue? Una falta de, lo vamos a mencionar después, de una falta de una buena estructura desde antes, el compliance desde antes. Esa es una. Y otra que también vimos recientemente, cliente nuestro, resulta ser que el proyecto pues, se hizo con las mejores, supuestamente las mejores estimaciones y no fueron las correctas. Sí hubo por ahí un imprevisto en un tema con un proveedor que pues quedó mal, desafortunadamente, mal y con una muy buena cantidad de dinero. Entonces, lejos de ser un proyecto ganador, que era todos vamos a ganar, ¿no? O todos, si nos invitan a un proyecto, pues en nuestra mente es generar utilidades, se convirtió en un proyecto en el que al día de hoy no era un proyecto tan grande, eran 32 departamentos, dos locales comerciales, pero al final del día tuvieron que aportar adicionalmente para poder hacer frente y rescatar el proyecto. Primero se quedaron con unidades y lo segundo tuvieron que aportar alrededor de 20 millones de pesos. O sea, Ay, dicen, no es mucho, pues para muchos es todo su patrimonio, ¿no? 20 millones de claro. pesos para poder terminar la obra y cubrir. Y se tuvieron que quedar con unidades recientes, o sea, todavía estamos con los efectos, es más de eso. ¿Y tú, Álvaro? Wow. Bueno, a mí me tocó bueno, sí, finales del año pasado tuvimos un caso de una empresa que, bueno, un desarrollo habitacional que usaba múltiples empresas para facturar servicios inexistentes, ¿no? Durante un desarrollo de un proyecto. Inicialmente parecía una estrategia de reducción fiscal que terminó muy mal, con auditorías, créditos fiscales altos y cancelación de sellos digitales, que fue lo más complicado, ¿no? Y al final sí, bueno, no pasó nada, todavía no, todavía están en ello, porque sí hubieron procesos penales también contra los involucrados en este caso. Y pues obviamente la autoridad desconoció las deducciones, los socios enfrentaron auditorías, multas y denuncias penales. Logramos ya ahorita quitar el tema de las denuncias penales, pero los sellos todavía no los han levantado. Imagínate pues todo lo que han perdido, porque además el permiso, la mía y todo, pues ya dicen que se los van a cancelar porque pues obviamente no están cumpliendo, etcétera, etcétera. Entonces todo esto conlleva a un desastre, ¿no? O sea, se les fue encima. Ellos ya habían vendido algunos ya departamentos y todo. Entonces, imagínate, ahorita están en el tema si devuelven el dinero, si no. Es un caos por una muy, muy, muy mala planeación fiscal desde el inicio, ¿no? A nosotros nos tocó un cliente hace como 3 años. Ese es el peor caso que he visto. Nos hablaron para que hiciéramos una auditoría al constructor que le llevaba la obra al desarrollador. El constructor eran 3 obras las que tenía el desarrollador y 2 las tenía este constructor. Y haciendo auditoría y todo esto nos dimos cuenta que, a ver, el desarrollador no era arquitecto, no era inmobiliario, no era ingeniero, o sea, era simplemente un administrador de empresas que era su primer proyecto inmobiliario, ¿no? Sus primeros proyectos terminaron y se avienta 3 proyectos al mismo tiempo en Tulum, ¿no? Es una cosa impresionante. Hacemos la auditoría y no encontramos en la obra reflejados 60 millones de pesos. Wow. Ok. 70 millones de pesos, ya estaban prevendido el 90% de las unidades, ya todas estaban comprometidas, ya las habían pagado y no había 60 millones de pesos en la. ¿Y cómo es posible? Y ellos tenían una gerencia de obra propia. ¿Cómo es posible que soltara, como les fue tan bien prevendiendo, cómo es posible que hubieran sacado tanto dinero sin haber tenido controles? Ya el proyecto era irrescatable, o sea, no había manera de rescatar ese proyecto. Esos 2 proyectos fue muy Wow. complicado. Siguen en problemas legales muy fuertes, pero ese es el problema cuando no se tiene una buena planeación en todos los sentidos, no solo fiscal, sino una planeación de ejecución de obra.
Sí. una planeación, o sea, unos buenos candados. Este contratista ni siquiera tenía fianzas. Es más, cuando les dijimos, ¿por qué no firmaron unas fianzas de cumplimiento? Ah, no, lo que pasa es que él nos dijo que como lo estaban demandando en Guadalajara por otras fianzas, entonces él no podía firmar. Y es, a ver, eso es una bandera roja. ¿Cómo contratas a alguien que trae una demanda? ¿No? Pero es como la amiga que regresa con el exnovio, ¿no? Es así de, son banderas rojas, amiga. Pero sí, es ese tipo de cosas que se ven tan obvias y tan evidentes, pero pasan por alto, porque el constructor es amigo, porque los arquitectos son cuates, porque no, es que me lo recomendaron y realmente no hacen una buena planeación. Ese Claro. fue el peor caso que nos tocó. Vamos con la siguiente pregunta. Joaquín. ¿Qué errores fiscales cometen con más frecuencia los desarrolladores inmobiliarios? Muchos, pero voy a tratar de hacer los que más nos ha tocado y que son muy comunes. El primero y el más importante y básico, que es hasta de planeación. Yo veo que hacen unas cuentas muy alegres donde dicen, tanto van a ser mis ingresos, tanto van a ser mis costos, y le ofrecen a los socios, a los inversionistas, y la utilidad va a ser de tanto. Ese es el primer gran error porque nosotros les preguntamos, ¿y los impuestos, Los compadre? impuestos, Pues sí, sí, sí. 30% de impuesto a la renta. Entonces, ese es el primer gran error. Ajá. Otro gran error que hacen es que mezclan las actividades. Es decir, no hay una regla general, pero yo generalmente cuando van a tener actividades grabadas para efectos del IVA y actividades exentas, es decir, por un lado casas habitación y en otros desarrollos inmobiliarios, industriales, comerciales, que sí graban IVA, al día de hoy no hay una fórmula mágica que sea lo correcto para todos, pero nosotros lo que casi siempre recomendamos es que las actividades no se mezclan, es decir, lo exento con lo exento y lo grabado con lo grabado, porque ahí se hace una mezcolanza que luego es muy difícil obtener el mayor beneficio. Y otra que vemos en el tema de los errores que hacen, muchas veces patean las utilidades y dicen, no, 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 ahorita urge y luego averiguamos y luego lo solucionamos. Generalmente, cuando abusan de eso, hay un estímulo fiscal que los desarrollos inmobiliarios pueden deducir en el ejercicio en que hacen la adquisición, los terrenos que adquieren para tal fin, cumpliendo ciertos requisitos, lo deben de construir al menos en 2 años y luego acumulan todo lo que venden. Pero yo les digo que esa debe ser la última, así cuando ya no hay nada, cuando ya no hubo de otra, dices, pues bueno, ni modo, el 31 de diciembre lo escrituro, lo asiento en la escritura y bueno, ya esa sí la solucionamos, a ver cómo la hacemos. Pero luego se les hace hábito y llega el año 2 y hacen la misma, la repiten y dicen, no le hace, yo voy por esto, voy por esto. Y lo único que hacen es que van haciendo una bola de nieve, un diferimiento de impuestos, pero con una bola de nieve, como decimos nosotros, que para pararla o para darle decir, ya lo diferí, ahora déjalo acumulo, pues los efectos son devastadores, ¿no? Y un último que nos pasa es, sobre todo en casa, habitación, hay un famoso decreto para efectos de los servicios parciales de construcción de casa, habitación, pero que creen que es mágico y creen que ya porque dicen que es el decreto, creen que todos encajan en ese decreto y ese decreto tiene varios requisitos que hay que cumplir. Pero dicen, que hay un decreto para que no cobremos el IVA. No, 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 compadre. Sí, sí existe un decreto, pero debido a que precisamente es un decreto, pues debemos de cumplir cabalmente todas las condiciones y características que nos exige para su aplicación. Creo que esas son de las que más podemos decir ahorita como errores fiscales, ¿no? Ok, perfecto, mil gracias. Para la siguiente pregunta, JJ, porfa. Ok, Álvaro, ¿qué errores cometen los inversionistas cuando participan en proyectos inmobiliarios? Sí, pues el primero es invertir sin realizar una debida diligencia, un due diligence correcto, Ujú. ¿no? No ver o sea, el plan financiero primero, ¿no? También no revisar la situación fiscal y legal del desarrollador, es bien importante esto. No solicitar evidencia del uso de los recursos, también es un punto interesante. Y confiar únicamente en rendimientos prometidos, como decía Joaquín, a veces te prometen, el inversionista también ve allá que el oro empieza a brillar y no se van mucho por la utilidad y no se meten a analizar realmente el proyecto.
También el tema de permisos, licencias y la propiedad del terreno. Es bien importante que chequen todo esto porque pues les pueden meter un gol allá. Si el terreno no tiene los permisos, luego puede ser que inviertan y ese terreno al final no sale la mía o no salen algunas licencias y permisos que necesita para hacer en un momento dado el desarrollo, ¿no? Entonces yo diría que estos son los principales pues errores que cometen los inversionistas al no darse cuenta en qué están metiendo su dinero. Sí, nos ha tocado proyectos en donde ya tuvieron preventas, ya tuvieron ingresos, ya, o sea, les fue súper bien porque tienen unos departamentos comerciales espectaculares, o sea, venden porque son máquinas de venta y el terreno ni siquiera está escriturado a nombre de la empresa. Sí, O sea, el terreno es de un tercero, es más, nos tocó un terreno en Tulum era, ni siquiera era de ellos, ni siquiera estaba aportado, se lo habían sí, tomado, ¿no? Y así sí. hicieron un fraude como de 200 millones de pesos. Sí, igual nosotros nos invitaron a participar. Dijimos que no al final porque ya estaba avanzado el proyecto y ya habían metido dinero, ya habían vendido departamentos aquí en Yucatán, fue un proyecto y no tenían ni siquiera la mía autorizada. Entonces, la verdad, nosotros nos No, no, dijimos, no, 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 no no le entramos a entras. esto, salimos y pues sigue en problemado este proyecto y ya tiene más de 3 o 4 años, imagínate. Sí, no, 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 no. Por eso la debida diligencia. La Exacto. siguiente pregunta, por favor, JJ. Ok, para nosotros, para los tres. ¿Cuáles son las principales banderas rojas que debería detectar una persona antes de invertir en un desarrollo? Pues tomo la delantera, creo que ya dijo mucho Álvaro en la anterior, porque yo lo que había sentado ahí es precisamente el historial o los antecedentes del desarrollador, sin lugar a dudas. Acá ya hay desarrolladores que tienen pues muy ganada cierta reputación, de decir, este es segurísimo, este no pasa nada, ¿no? Ujú, Porque pues acordémonos, lo vamos a mencionar después, que aquí luego pasa la fiebre de los que todos quieren ser desarrolladores inmobiliarios, ¿verdad? Todos quieren desarrollar porque pues creen que es sencillo comprar un terreno, una buena ubicación y hacer departamentos. Y lo otro, el tema de la permisología de la mano de las ventas, ¿no? Van y te dicen, no, mira, esto es lo mejor, te aseguro que no voltees a ver, este producto es mejor que todo, que aquellos y que aquellos. Pero cuando dices, "Pues, perfectamente, a ver, ya está la licencia, bueno, eso todavía no. Oye, me vas a dar ahorita ya, me vas a entregar mis FDI. No, 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 eso ahorita tampoco, ¿no? Yo son de las banderas rojas, pues yo vendo un Lamborghini por hacer una energía a los coches, pero ahorita no te lo puedo entregar, ¿verdad? Ahorita si quieres, nada más te lo digo cómo es, pero no es realmente lo que yo estoy ofreciendo, ¿no? Creo que van muy de la mano con todos los que mencionó anteriormente, Álvaro, muy de la mano, lo mismitito, creo. sí, yo agregaría una, bueno, que es lo que me ha pasado así de ver en esta zona, que de repente para mí una bandera roja es cuando el desarrollador está haciendo como tres, cuatro proyectos en paralelo, o sea, al mismo tiempo. Eso es insostenible para cualquier operación de desarrollo. O sea, que todos los desarrollos estén en el mismo momento de construcción y todo eso, es que de alguna forma están pasando dinero de una obra a otra. O sea, no es normal. O sea, y es muy fácil que se dé este como Ponzi inmobiliario en el que se les acabó el dinero en uno, entonces empiezan preventas de otro y así empiezan a tapar un hueco con otro. Y es muy evidente cuando de repente un desarrollador en un año lanza dos proyectos al mismo tiempo, pero trae obra en otro lado que no ha terminado y no ha entregado. Pero, o sea, esas cosas al final del día, pues ahí no es, ¿no? Pero son proyectos enormes de 200, 300 unidades y ese esquema en algún momento se cae. Ahorita tronaron unos terribles acá porque por un proyecto que les detuvieron por un tema ecológico, todo el esquema se cayó Sí. y muchísimas personas se quedaron atoradas con su inversión. Uf, la siguiente, JJ, porfa. Bueno, ¿y qué tan común es encontrar empresas fachadas factureras dentro de la cadena en un proyecto inmobiliario? Yo creo, bueno, otra vez tomo la iniciativa, ya contestó algo de eso Álvaro, muy común, ya les dijo ahí lo que hacen, y hacen la comercializadora, y luego hacen la de las ventas, la de mercadotecnia, hacen todas,
Pero, por ejemplo, algo, aunque que hemos nosotros logrado para mitigarlo, sobre todo cuando hay de por medio en la comercialización de los inmobiliarios, les obligamos a decir, oye, a mí me vas a facturar tu vendedor, por ejemplo, porque en las comisiones, por ejemplo, es donde utilizan mucho. Entonces llegaban facturas, me cobraban la comisión, me entregaban mi CFDI, ok, la comisión es una operación real, por cierto, el porcentaje establecido, pero me da llevaba una factura de no sé dónde. Entonces, lo que hicimos nosotros, a los que asesoramos, decimos, a ver, está sencillo, te tiene que facturar él directamente, o si es a través de una empresa, es una empresa en donde esté él directamente como socio accionista y que tenga ciertas facultades, ¿no? Porque si no, seguimos comprando esos riesgos. Antes de que se me pase, aunque lo vamos a mencionar después, es pecado los comprobantes fiscales falsos, es lo peor que pueden hacer los comprobantes fiscales falsos, es bote directamente, sin tocar baranda, no hay fianza, es un delito grave, es un delito equiparado igualito que el narcotráfico, que el secuestro, es pecado comprar comprobantes fiscales, sí, es lo peor que les pueden recomendar. Repítelo, por favor, porque es que no sé. Pecado, es indebido, y en los mitos vamos a dar la respuesta, es indebido el uso de comprobantes falsos, es un delito muy grave, es peor, digo, lo voy a poner un ejemplo así de feo, ¿no? Pero es peor tener un comprobante falso de 1 peso que Ujú. omitir 10 millones de ingresos. O si ¡Ah! omito los 10 millones, pues van a llegar y me van a tener que hacer una determinación y todo eso, ¿no? Pero, ok, lo voy a pagar, pero no usé un comprobante falso, ¿no? Comprobante falso por De constitución. 1 peso, ¿no? Digo, para que sea así de, digo, ¿no? Así de Sí, 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 pero exagerado, es ¿no? Un cierto, es peso cierto. es directo, ¿no? Y entonces se sigue el tema penal por un lado y por otro lado el fiscal, ¿no? Y Álvaro, ¿tú qué dices? Pues sí, o sea, abonando un poco a lo que decía Joaquín, yo voy a poner un ejemplo para que se ejemplifique de esta manera. Por ejemplo, si un constructor contrata a una asesoría estratégica por 5 millones, vamos a decir así, la autoridad es muy fácil que llegue y descubra que la empresa no tiene empleados, no hay oficinas, no hay activos y pues cómo está prestando servicios, ¿no? Es algo muy común que se da y, pues es lo que decía Joaquín, ¿no? Y sí, es muy penado y hay que tener muchísimo cuidado, tanto el desarrollador como el inversionista, en no caer en esto, porque hoy, sobre todo con la inteligencia artificial que ya maneja el SAT, pues es muy fácil ligar en los CEFOS y de repente entramos a un tema del 69, 69A, 69B, entonces nos metemos en un problema bastante complicado que no queremos saber las consecuencias de esto, ¿no? Ok. Bueno, la siguiente pregunta, por favor, Joaquín. ¿Qué consecuencias puede enfrentar un empresario que participa en un esquema indebido sin saberlo? O sea, Las es que, mismititas, las mismititas que si lo sabe. exacto, Es es un que la ignorancia principio es atrevida. así tal cual. Sí, la ignorancia de la ley no me exime de su cumplimiento. Las mismititas que si lo sé. Oye, pero no sabía. Si me hicieron firmar, si soy un testaferros, bueno, a lo mejor ahí sí, lo que voy a hacer en su momento, lo que va a hacer la persona va a decir, oye, yo no sabía, este cuate me dijo, entonces nomás se la voy a aventar para allá, ¿no? Pero el efecto como tal, o la consecuencia es la mismitita que si lo sé. La Exacto. ignorancia de la ley no me exime de su cumplimiento. Punto. No hay mucho que decir. Totalmente. Sí, no te exime de De acuerdo. responsabilidad. Sí, qué fuerte. Ok, pasamos al siguiente bloque de cómo protegernos. O sea, si hay formas, ¿no? Álvaro, ¿qué documentos mínimos debería revisar un inversionista antes de aportar capital a un proyecto? Ok. ¿No? Pues hay unos que son los básicos, que son las escrituras del inmueble, se me ocurre certificados de libertad de gravamen del mismo inmueble, permisos y licencias de construcción, que ya los platicamos. Después la parte de cumplimiento, que son estados financieros, opinión de cumplimiento fiscal, contratos de inversión, evidencia de cumplimiento regulatorio y para mí la más importante si van a entrar a un esquema de aportación, cuáles son las proyecciones financieras digamos, proyecto. Porque acuérdense que aquí viene lo interesante, que eso pues ahorita me toca comentarlo, ¿no? Primero se hace la proyección financiera y sobre la proyección financiera se monta la proyección fiscal, ¿no? Entonces, si los números de entrada financieros están mal,
pues el fiscalista va a hacer su chamba, pero va a hacer su chamba con base al proyecto financiero, ¿no? Entonces es bien importante que el proyecto financiero esté perfecto y correcto para que el fiscalista pueda hacer su chamba, ¿no? Entonces me ha tocado, de hecho, repito el ejemplo anterior, cuando entré, yo vi que desde el financiero estaba incorrecto, obviamente estaba mal el fiscal y pues además no tenía la mía y bueno, estaba hecho un relajo. Pero yo se los dije, este proyecto va a tronar porque el financiero está mal, ¿no? Y si Claro. está mal el financiero, el fiscal de entrada también, porque pues no, todo el tema de impuestos pues está calculado erróneamente. Entonces, sí es bien importante que las proyecciones financieras estén bien calculadas para que venga lo demás, ¿no? Ok, muy bien. Joaquín, ¿qué controles internos debería tener cualquier desarrollador para evitar contingencias fiscales? Bueno, muy sencillo que se dice y no lo hacemos, ¿no? Pero muy sencillo. Una planeación previa que incluya qué? Pues el compliance, precisamente, oye, ¿qué voy a revisar? ¿Qué les voy a pedir? ¿Cuáles van a ser los requisitos? Hoy por hoy, cuando alguien quiere trabajar con una empresa grande, formal, hijo de su madre, nomás falta el acta de defunción, nos piden todo, ¿no? Un buen compliance. Y lo que ha estado mencionando Álvaro, la famosa materialidad. La La, la, famosa, perdón, la famosa ¿qué, perdón? materialidad. Ok. Digo que hago el contrato con el cuate que me va a hacer perfecto. Oye, a ver, ¿cuáles son los entregables? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Dónde están esos famosos correos? La materialidad es algo que cada día lo vamos a escuchar mucho junto con la razón de negocios. El otro concepto que vamos a encontrar muchísimo es la materialidad. Hoy por hoy ya no basta que exista una factura que cumpla con los requisitos fiscales, que no esté publicada en las listas negras del 69, es una factura buena, es una factura, lo pago con transferencia, cumplo con todos los requisitos, pero hoy por hoy dice la otra, perfecto, a ver, aquí está esto, a ver, ¿qué fue lo que te entregó a cambio? Ya sea de producto o de servicio. Claro que los intangibles, pues son los servicios, los intangibles son un poco más difíciles de cuestionar, pero aún así debe haber algo que lo justifique y es lo que a veces damos por sentado, como, ya tengo el comprobante, ya le pagué, está bien el contrato. Sí, cuate, pero ¿cuál es la materialidad, no? Y ojo, hay otra de las cosas que debe tener muy en cuenta, sobre todo en tema inmobiliario, es el cumplimiento de PLD. Muchas veces dicen, pues hay que lo haga el conta, pues para eso el contador. No, no, no. El tema de PLD son unas sanciones enormes. El tema, por ejemplo, del beneficiario controlador para el PLD son adicionales a las del Código Fiscal de la Federación y las multas son carísimas. Y muchas veces dicen, que lo haga el contador, que al cabo es sencillo, nomás que se inscriban y ahí van haciendo. No, hombre, un tema de beneficiario controlador, la de código es carísima, pero la PLD es más cara. Es decir, no tratar de ser todólogos, no tratar de decir, pues yo lo hago, yo me lo sé todo, de todas a todas. No, 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 no. Buscar, vuelvo a lo mismo, desde un inicio, desde la planeación, a ver, esto quién lo va a realizar, qué compliance voy a hacer para el tema de PLD, porque insisto, las sanciones cada día son más, son carísimas, pero la autoridad cada vez nos está revisando más. La autoridad ya está, sí está haciendo, ya empieza a hacer gestiones, fiscalizaciones, donde dice, oye, veo que tu objeto social es este, creo que puedes encuadrar en estas operaciones vulnerables. ¿Estás o no estás? Sí, muchísimo cuidado ahí, muchísimo cuidado. El tema del beneficiario controlador creo que no le hemos dado la importancia, la relevancia que tiene tanto en el Código Fiscal de la Federación, que por un lado estamos obligados, como en el PLD, que es una obligación adicional, complementaria. Ok. Sí necesitamos otro curso de todo esto, Joaquín. Sí, sí. Ok, si hoy fueran a invertir 1 millón de pesos en un desarrollo inmobiliario, ¿qué revisarías primero, Álvaro? Pues Sus bueno, estados financieros. es parte de lo que estaba yo comentando hace un momento. ¿Quién está detrás del proyecto también? ¿Quién es el desarrollador? Los nombres es bien importante. Vuelvo a nombrar la titularidad del terreno, la situación legal y fiscal del desarrollador, flujo de recursos y otra vez vuelvo a mencionar la estructura financiera y sobre todo la viabilidad comercial del desarrollo, ¿no? Qué tan viable comercialmente es el desarrollo, ¿no?
y antes de analizar rendimientos verificaría la seguridad jurídica y fiscal de la inversión, ¿no? Porque allá antes de caer un tema de PLD, pues obviamente desde allá verificas la seguridad jurídica y fiscal de la inversión, ¿no? Pongo un ejemplo de ello, ¿no? Si dos desarrollos ofrecen el mismo rendimiento, pero uno tiene 15 años de experiencia, estados financieros auditados y proyectos exitosos, mientras que otro fue constituido hace 3 meses, pues la decisión es evidente a cuál me voy a meter, ¿no? Claro, totalmente. ¿Y tú, Joaquín? No le agregaría, creo que están dichos. Yo había sentado por ahí el tema del historial, precisamente el currículum de los que están construyendo, sin lugar a dudas, y el tema de la permisología y la propiedad. O sea, creo que eso ya está respondido. No, no habría otra cosa. ¿Sabes yo qué haría primero? Ver si sí existe el terreno o si sí existe la propiedad como tal. Sí me tocó una vez ver un caso de unos inversionistas que le compraron un terreno a otro grupo que estaban vendiendo. El terreno no existía. Nadie del grupo de los compradores fue a comprobar que el terreno existiera, ¿no? Sino que simplemente vieron la documentación falsa, vieron, me acuerdo, ¿te acuerdas de uno de los socios que yo tenía que compró que invirtió en un terreno que no tenía uso de suelo, cuando le habían dado el uso de suelo falso? O sea, ese tipo de cosas, pues al final del día es lo que se tiene que revisar primero físicamente, y es como dice Jean, que Jean está ahorita aquí con nosotros. Es como dice Jean, yo nunca hago un estudio de un terreno que no visité, ¿no? Y nunca vas a estudiar o invertir en algo de una cosa que no existe, que no has ido a ver con tus propios ojos, ¿no? Sí. Así sea 1 millón, 2 millones, lo que vayas a invertir, tienes que ir a verlo. Es básico, es básico. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los errores que ustedes jamás cometerían en una operación inmobiliaria? Joaquín, ¿cuál sería el que nunca cometerías? Nunca hay que decir de esta agua Nunca no hay que beber, decir nunca. pero yo tengo dos observaciones ahí rápidas. La primera es que porque ya realicé uno y funciona uno, el otro va a funcionar. Es decir, Ah, ya eso. hice el de 6, pues ahora voy por el de 12. Ya hice el de 12, pues ahora voy por el de 24. ¿No? Yo creo que, y es un muy mal de muchos, ¿no? No de todos, pero sí de muchos. Y la otra, pues actuar la famosa, la actitud del rémora, ¿no? Que, mira, ahí pegó, entonces yo voy a un ladito porque también el de un ladito va a pegar o el de enfrente, ¿no? Que es muy común, de verdad, es muy común. Sí, Yo, es súper. yo estos dos enlisté. ¿Y tú, Álvaro? Yo agregaría, algunos ya los mencionamos, pero voy a agregar algo que no hemos mencionado. Por ejemplo, yo no utilizaría prestanombres, ¿no? Que es algo muy, muy, muy común. Y pues firmar los contratos sin la revisión especializada. La verdad es que también el tema de los contratos que no se leen, que no se entienden, que se firman nada más por firmar, trae muchos problemas en el futuro. Esos dos agregaría. Yo creo que yo agregaría el que nunca haría, el, el empezar un proyecto sin un fiscalista. La verdad. Así Es en es. serio. Mira, es que me llegan clientes que dicen, mira, ya compré el terreno, te presento a mi arquitecto. No me interesa tu arquitecto. Y yo soy arquitecta, ¿no? No me interesa tu arquitecto. ¿Quién es tu fiscalista? O sea, ¿cómo piensas salirte? Ya hiciste bien tus números. O sea, Sí, sí. antes de contratar cualquier cosa, necesito conocer a tu fiscalista, ¿no? Entonces creo que nunca haría eso. Y dos, haciendo alusión a lo que acabo de hablar con Jean hace media hora, bueno, hace 1 hora que estuvimos hablando, es que nunca empezaría un proyecto si no sé que hay un mercado para ese proyecto. Claro. No lo haría por capricho, ¿no? No lo haría porque, ay, es que como a mí me gustan las casas tipo duendes, entonces hay 20 locos como yo que van a gustar una casa tipo duende, ¿no? O sea, Sí, cosas así. No, yo no soy el mercado, ¿no? Yo soy el desarrollador y tengo que atender a un mercado que tiene una necesidad. sí. Si no existe un mercado, no hay negocio. ¿O no, Jean? Porque luego Jean me regaña. Exactamente, exacto, exacto.
Ay, gracias por acompañarnos, Jean. No, ¿Qué otra hombre, cosa agregarías? ¿Tú qué no harías para un proyecto inmobiliario? pues ¿Qué mira, nunca cometerías? o sea, lo primero, como te digo, hay que ver si hay clientes, ¿no? Claro, Y lo segundo, pues hay que ver que los permisos estén en orden, que el permiso, licencias, todas estas cosas. Otro tema que es bien importante, pues es saber, o sea, yo siempre le digo a mis clientes que cuando inician una etapa tengan suficiente dinero para acabarla, ¿no? Exacto. 100%. Es 100%. bien importante, como estaban comentando Joaquín y Álvaro, que el mecanismo de entrada de los dineros sea muy claro. O sea, si estás comprando algo, pues ¿cómo me vas a garantizar la entrada, ¿no? O sea, ¿cómo sé que mi dinero entró al proyecto? ¿Cómo sé cuál es mi rescate, ¿no? ¿Qué puede suceder? ¿Cómo recupero mi inversión en un momento dado? ¿O qué me corresponde, etcétera, ¿no? Em, sí, ahorita se ha vuelto complicado el tema em, de la confiabilidad de las inversiones, ¿no? Sí, No, o sea, ellos han estado platicando ahorita mucho del tema fiscal, del tema jurídico, pero también el tema operativo es crucial, ¿no? Em, sí. Totalmente. yo también, yo no invertiría en un proyecto que supone que todo su recurso va a venir de las preventas a los clientes. Totalmente. Si no tienen ya el financiamiento autorizado, si no ya tienen todo el dinero asegurado para hacer la obra, no te puedes confiar en que solo vas a vivir de las preventas, porque aparte de eso solo es el 30% Exacto. de tu estructura de capital. O sea, 30% si hay esquemas de pago 30 40, ¿no? Pero al final del día solo tienes un 30% para hacer todo un proyecto, eso no es viable ni es factible, pero muchos desarrolladores sí, lamentablemente lo hacen. Sí. Entonces, ay, gracias, Jean. Ahorita te voy a hacer más preguntas. ¿Qué mito fiscal del sector inmobiliario les gustaría eliminar para siempre, Joaquín y Álvaro? Estás en mood, Joaquín. Estás en mood. Perdón, yo había puesto aquí algunos, pero unos y que es típico es el así siempre o yo nunca. Es Ujú. decir, Ajá. yo así siempre y así va a seguir funcionando, o yo nunca he realizado eso, entonces por eso nunca hago eso, ¿no? Ujú. Y el que les había mencionado para acá es el tema que no pasa nada si nomás para esto utilizo las facturas. Sí pasa. No hay facturas buenas, no hay facturas, es que este sí tiene amparos y ganó. No, es un delitazo ese, por favor, elimínelo, no solo del inmobiliario, de toda su existencia, por favor. Yo eso. Muy Yo bien. ¿Y agregaría, tú, Álvaro? yo agregaría, bueno, también tenía el que dijo Joaquín, pero yo agregaría escriturar por debajo del valor es una práctica segura. Muchos, como decía, siempre lo hago, esto es lo que me ha funcionado siempre. Y sí, tal vez hace 10 15 años pues estaban seguros porque no había tanta vigilancia, porque no había tanta inteligencia artificial, pero hoy es muy peligroso hacerlo de esa manera y sobre todo cuando quieres vender más adelante pues vas a tener que pagar un impuesto enorme, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, a mí sí me gustaría eliminar, al menos del tema cuando estamos viendo y estamos revisando corridas financieras, me gustaría eliminar y después vemos los impuestos. O sea, ese es, no, 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 no. O sea, no voy a pagar tanto de ISR. No me preocupa ahorita. Tiene que ser la preocupación número uno, ¿no? Claro. Jean, ¿tú qué otro mito quitaría, qué otro mito, no solo fiscal, pero cuál quitarías del sector inmobiliario que te ha tocado ver todo el tiempo? Chispas, así como mitos fiscales, ¿O del sector? mm, bueno, uno de los mitos
grandes es el tema de la plusvalía, ¿eh? O sea, la plusvalía es un tema de coyuntura. A veces sucede y a veces no, ¿no? Claro. Es el otro mito también como desarrollador es que la demanda es infinita, que no importa lo que hagas, se va a vender. Sí, Sí, Otro mito grandísimo es que vamos, o sea, siempre vas a encontrar clientes que tienen, te van a poder pagar todo de contado y las cosas van a funcionar solas, ¿no? Este es un negocio que requiere muchísimo trabajo, requieres mucha chamba, tienes que estar muy pegado a tu negocio. sí, totalmente, Ujú. totalmente de acuerdo. Muy bien, pues vamos con la siguiente pregunta. Voy, JJ, ¿la voy. puedes poner, por favor? Ok, ¿cuál es el consejo más valioso que pueden darle a un desarrollador que apenas está iniciando en este camino? Si quieres, comenzamos contigo, Joaquín. Bien sencillo y espero que no complicado. Previsión y planeación al máximo y sobre todo que es la primera vez, ¿no? Los proyectos antes de, como me decía un día un ingeniero, pues los planos, los proyectos aguantan todo, el Excel aguanta todo, los cálculos aguantan todo, ¿sí? Todo, pues eso, pues nomás le subimos, le bajamos y la previsión y planeación, pero en todos los aspectos antes del desarrollo, del aspecto legal, del aspecto de permisología, del aspecto financiero, del aspecto fiscal, previsión y planeación, punto. Muy bien. ¿Tú, Álvaro? pues muy similar a lo que dice Joaquín, es invertir en cumplimiento desde el primer día. En cumplimiento me refiero prácticamente a esa previsión desde el primer día en todos los rubros, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista pues técnico, arquitectónico y de ingeniería civil. Invertir en el cumplimiento siempre desde el primer día, eso es mucho más barato prevenir una contingencia fiscal que defender una auditoría más adelante, ¿no? Yo les daría de consejo a los desarrolladores que están empezando que primero sepan cuánta paciencia tienen, ¿no? El tamaño de su paciencia. Porque de repente compran 50 hectáreas en Yucatán y quieren ya desarrollarlo en 3 años, ¿no? O sea, todo tiene un momento, la tierra tiene un momento, el desarrollo tiene un momento, la forma de conseguir el financiamiento. O sea, tienen que ver el tamaño de la paciencia, o sea, directamente proporcional a la complejidad del proyecto. Y la segunda es cuánto riesgo están dispuestos a asumir, porque esto es un negocio de riesgo. Y entonces el riesgo es, obviamente, entre más riesgo, pues luego más utilidades, ¿no? Pero ¿cuánto están dispuestos a asumir? Porque aquí me llegan desarrolladores ya sin uñas, o sea, que ya tienen las uñas así, ¿no? Y es que se metieron a proyectos de usos mixtos con 8 torres y entonces zona comercial y todo eso. Y bueno, pues esto era un monstruo, ya sabías que esto iba a ser un monstruo desde un principio, y de alto riesgo, entonces pues síguele, o sea, esto se llama sin chillar, ¿no? O sea, síguele y ponte al nivel de la situación, ¿no? Sal de esto, o sea, o sea, porque aparte quieren aprender sobre la marcha, ¿no? Pues acelera el aprendizaje, contrata gente que ya sepa y que ya haya vivido esto, asóciate con gente que ya tenga esto y si de plano no puedes, cédelo, o sea, no, porque hay proyectos demasiado complejos. Jean, ¿tú con consejo darías? Yo ya te estoy metiendo Jean en mi webinar. Consejo, consejo para qué? Para el más valioso que le puedes dar a un desarrollador que apenas está iniciando. Yo te diría que pregunte mucho, que vaya y platique con gente que ya lo ha hecho antes, Sí, sí, y totalmente. que sea muy acucioso, muy cuidadoso en revisar las cosas. Muy buen consejo. Gracias, Jean. La siguiente, por favor, Yeye, y esta ya es la última de nuestra serie de preguntas. Ya después vamos con las preguntas que tengan los asistentes.
¿Qué cambios creen que veremos en la fiscalización inmobiliaria durante los próximos 3 años? ¿Cuáles cambios crees que vamos a tener, Joaquín? Yo advierto tres que son los que traje aquí a la mesa. Uno, el tema de las famosas tasas efectivas. Ya está haciendo la autoridad, ya está enviando exhortos, comunicaciones, donde les dice a los contribuyentes, oye, contribuyente, fíjate que tú estás en este sector, ya existen las famosas tasas efectivas, que son tasas de referencia. Dice, te Ujú. invito a que cheques tus tasas para ver cómo estás, ¿no? Y ya la misma autoridad nos publica las tasas, ya está haciendo actos de esos, ¿eh? Ya está haciendo la autoridad donde nos dice, oye, si la tasa efectiva es de este rubro, es de este porcentaje, y así nos lo pone con una banderita verde hacia arriba. Dice, si tú pagas eso más, menor riesgo. Si pagas eso o menos, mayor riesgo. Me lo pone en rojo, ¿no? Ya utiliza la palabra riesgo. Es apenas una hemos visto de ese tipo, pero seguramente es lo que va a venir. Dos, el tema ahora con la reforma en el tema, insisto, de PLD, seguramente también van a enfocar ahí sus baterías en el tema de PLD, porque ahí hay mucha tela de dónde cortar. Y tres, el tema de que ya lo están haciendo, pero yo creo que lo van a hacer aún más en el tema de las compulsas o de las fiscalizaciones por medio de los CFDIs, que traen una pachanga casi todos en el tema de los CFDIs, por cierto. Sí. Wow. ¿Y tú, Álvaro, cuáles son los cambios que crees que vamos a ver en estos próximos años? Pues de manera general, yo veo mayor intercambio de información entre el SAT y las autoridades locales. Eso lo estamos viendo cada vez más. Eh, ¿Qué estoy viendo? Fiscalización más profunda de beneficiarios finales. Antes, pues pasaban por la calle, ahorita no. Ahorita ya estamos viendo más fiscalización en este sentido. Eh, También estoy viendo mayor revisión de operaciones entre partes relacionadas. Esto también está haciendo la autoridad muy, muy estricta en ese sentido. Y básicamente lo que decía Joaquín es correcto, ¿no? No los menciono, pero sí, definitivamente yo creo que por ahí está. Otro punto que podría yo poner sobre la mesa, revisiones sobre origen y trazabilidad de recursos. Por ahí también Mm, puede estar. ok. No, pues sí, va a estar con todo en estos años. Y más con la ayuda de la inteligencia artificial, eso sí la van a dominar perfecto en el gobierno, Sí. ¿no? Bueno, pasamos a nuestra ronda de preguntas por parte de los asistentes. Si alguno tiene una pregunta a cualquiera de nosotros, es bienvenida. Seguramente van a surgir muchas. De cualquier forma, si tienen más dudas, podemos canalizarlos con Álvaro, con Joaquín. Nosotros podemos tener un Zoom. Lo importante es que ustedes puedan contar con la información necesaria para que tomen mejores decisiones. Entonces, ¿algún voluntario para hacer alguna pregunta sobre lo que vimos el día de hoy? Martín, ¿cómo estás? No te escucho, Martín. ¿Me escuchan? ¿Me Ya, escuchan? Ahora ya, sí, ya te escuchamos. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. La verdad que estuvo extraordinario el webinar. Ha habido para mí información valiosísima. Y yo creo que esto fue hecho como un traje para mí, ¿verdad? Sí, extraordinario. Yo no me dedico al desarrollo inmobiliario, jamás he hecho nada de desarrollo inmobiliario y por alguna razón me caí en un paso, me compré un terreno y luego saqué permiso para 16 departamentos y ahorita estoy queriéndolo llevar, comprar un poquito de tierra a los lados y llevar el proyecto los permisos a 30 departamentos más locales comerciales. ¿Ok? Me queda perfectamente claro que no voy a ser yo el que va a desarrollar eso, ¿verdad? Y más con lo que acabo de oír de parte de ustedes, se mete uno para mejorar su nivel de vida, no para acabarlo empeorando, ¿verdad? Con problemas que no puedes ni dormir. En su momento, ya que cuente con los permisos que estoy buscando, te repito, para llevar un proyecto de 30 departamentos más unos 6 locales comerciales. Este proyecto está, por cierto, en Ensenada, Baja California. Ah, qué bonito.
Sí, muy interesante porque pues ha habido mucho interés de la comunidad en retiro de los americanos de California. Entonces, bueno, hay muchos atractivos de la zona, ¿no? Entonces, bueno, ha sido muy interesante todo lo que he oído de ustedes, y me queda muy claro que hay que, le voy a tomar foto ahorita de cada uno de ustedes para mandar a hacer unas veladoras para en su momento, no, yo sí creo que en su momento yo voy a buscar asociarme con alguien que tenga las credenciales, ¿verdad? Para hacer el desarrollo. A lo mejor yo puedo buscar inversionistas conocidos de la zona para aportar, no sé, un 20-30% del proyecto, eventualmente buscar créditos puente y obviamente preventas, ¿no? Pero sí no voy a, no puedo ni pretendo hacer proyecto yo solo. Buscaría asociarme con alguien, ¿no? Inclusive, Carolina, pues si tú en su momento sabes de algún gente interesada en esta zona, lo que sí me queda claro es que quiero hacer un proyecto bien en todos los sentidos, desde el punto de vista arquitectónico, fiscal, administrativo. Tengo la legítima propiedad del terreno, tengo los permisos, tengo factibilidades de agua, de luz, de todo, o sea, todo está perfectamente planchado, pero muy interesante, lo que jamás se me hubiera ocurrido que un fiscalista fuera una parte clave en previa, ¿verdad?, a la concepción del proyecto, ¿no? Y ahorita me quedó perfectamente claro la parte administrativa. Tampoco me imaginé que fuera necesario auditar a tu constructor, ¿verdad? Pues tú confías en que cada uno está ahí, pero ya me queda claro que, digo, yo vengo de carreras corporativas y entiendo lo que es hacerse de personas muy calificadas, ¿no? Entonces, pues para mí ha sido muy útil, ¿no? Y una pregunta muy rápida, por ahí comentaban, creo que Joaquín, que los depósitos, así como yo lo entendía, a lo mejor no lo entendí bien, los depósitos en garantía, yo no sé si sea lo que yo consideraría una preventa, que esa preventa no se puede utilizar para meterla al proyecto, a la construcción, a meterla a la construcción. No, si es una preventa como tal, Martín, sin ningún problema, pero hay quienes abusan de la figura del depósito y todos los recursos que reciben emiten un comprobante de depósito, dicen que todo es depósito. Los Ya, ya, ok. depósitos como tal tienen una regulación especial, más allá de lo fiscal y y legal, donde dicen, perfectamente, están perfectamente regulados, y los depósitos, una de sus características o condiciones, y pongo el caso que a todos nos toca, Comisión Federal de Electricidad. Si tú vas y ahorita haces un contrato a la Comisión Federal de Electricidad, con base más o menos en tu consumo, te dicen, perfecto, solo que va a estar un depósito en garantía, ¿no? Y lo establecen tanto en las casas como en los locales comerciales, en la industria. Ese depósito, en estricto sentido, tiene una regulación específica que lo protege. Ese depósito lo tienen que tomar estas empresas, o nosotros si fuéramos los que estuviéramos realmente recibiendo el depósito, y destinarlo única y exclusivamente con esas características de depósito. No lo puedo tocar para mis gastos, para mis costos, para nada. Yo los tendría Ya, sí. resguardando. No, preventa sí puedo hacer, pero si hago las preventas y a todos esos les digo o depósito, u opción, o anticipos, pues no es una preventa, es una venta. Es una preventa en el hecho que todavía no está el desarrollo. Sí podrá haber algunas cláusulas suspensivas que pues necesito la licencia municipal, si no, pues cómo lo voy a obtener, ¿no? O el régimen de condominio, si no, pues cómo lo voy a hacer. Pero más allá de eso, la preventa sí es perfectamente válida. Lo que es indebido, Martín, es abusar del famoso tema de depósito, ¿no? Es decir, que lo que me están entregando a cuenta de uno de esos 16 o 30 departamentos del 103, por decirle un número, pues no es un depósito, es parte del precio que te estoy pagando. Perfecto. Sí. ¿Sí? Muchísimas gracias, muy amable. Oye, Martín, Sí, yo sí, sí. agregaría, Sí, sí agrega un fiscalista en tu esquema, por favor. No, no, me queda perfectamente sí, claro. Perdón, Álvaro, a tus órdenes. yo agregaría, acuérdate, el fiscalista es bien importante, pero tu parte financiera antes del proceso fiscal también. O sea, el proyecto tiene que estar primero con números bien estructurado para que Correcto. luego se haga el plan
el plan fiscal, ¿no? Eso te lo puede hacer un fiscalista, pero normalmente lo hace un financiero, ¿no? El financiero es el que llega y te arma toda la parte del proyecto financiero para que luego llegue el fiscalista y con esos números te proyecte los Claro. ingresos y todo. Sí. Sí, de hecho lo que yo considero, digo, y me pueden corregir por favor, es una vez que ya llegue yo al punto donde ya cuento con los permisos de los 30 departamentos o más o menos lo que resulte, pues en su momento antes de arrancar es hacer una investigación de mercado para ver qué productos es el que se requiere en la zona, porque hoy puede ser uno y mañana es otro, ¿no? Y ya con base en ese perfil, yo creo que sí, el siguiente paso, Álvaro, sería acercarse a un financiero para que proyecte eso, sin duda. Muchas gracias. Totalmente, si quieres un estudio de mercado, puedes hablar con Jean. Ahí está, tiene una de las empresas más confiables de estudios de mercado en México. Y entonces, dependiendo del terreno, del producto, de la zona, ellos te van a poder hacer un súper análisis de lo que se puede hacer en tu proyecto. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan? En más, levanten la mano, hablen ahora o callen para siempre. ¿Me escuchan? Es que no puedo. Mauricio, Sí, ¿cómo estás, Mauricio? muy bien, gracias. Qué bueno, cuéntame. Yo quisiera agregar algunos puntos. Nosotros trabajamos mucho con Jean, con la empresa Softec. Yo soy de BP Capital, Jean. Nos conocen bien, ¿no? Y y pues, del todo lo que mencionaron, nadie en las preguntas iniciales que hicieron, como que nadie se enfocó a ver la parte de la creación de la empresa, porque va a ser tu vehículo de inversión. Entonces, como que se fijaron en muchos temas y a tu pregunta de qué analizarías previamente cuando te invitan a un desarrollo, pues una parte para mí importantísima y de las principales es a dónde voy a invertir, qué vehículo es, voy a invertir en un fideicomiso, voy a invertir en una SAPI, voy a invertir en una SADCB, o voy a invertir con un cuate y cómo se va a documentar esa inversión. Esa parte creo que es muy importante. Ahorita que preguntaba el compañero Daniel, ¿cómo te llamas? No, Martín. Martín. Martín, sí. eh, Hay que ver tanto cuando tú lo vas a hacer o cuando vas a invertir, pues fijarte muy bien en qué vehículo estás invirtiendo, además de todas las señalamientos que hicieron ustedes, de pues fijarte que el desarrollo jale. Uno de los mitos es de seguro yo sí vendo y el de al lado se está rompiendo la cabeza porque no sale las ventas de su proyecto, porque no se basaron en lo que dijo Jean en el estudio de mercado y de los promedios de absorción, ¿no? Entonces, es importantísimo hacer estudios de mercado y ver qué promedio de absorción, porque eso va a ser más o menos tu fuente de ingreso y te va a poder determinar, si lo analizas bien, cuál va a ser tu capacidad de pago, no solo de las preventas, y también te va a poder decir cuánto vas a poder obtener de preventas en un corto plazo, cuánto vas a necesitar de capital propio y cuánto vas a necesitar de financiamiento, ¿no? Y otro de los esquemas, a lo mejor que sería muy fácil para ti, Martín, es aportar tu terreno ya cuando tienes permisos y licencias. Creo que hoy en día la mejor manera para iniciar proyectos de desarrollo es aportar tu terreno a alguien que ya está probado y ya estudiaste, ya viste, que sabe y que es una empresa confiable. Y tú a la hora de aportar el terreno junto con los permisos y licencias, pues estás ahorrándole muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y te vas a tener que poner de acuerdo con ese desarrollador de qué participación te toca a ti y qué participación le tocará a él. Y para ello utilizar un fideicomiso
es una herramienta muy útil y transparente. Pues son algunos de los comentarios que quería hacer y pues nada más. Gracias, Mauricio. Gracias por tus comentarios. Bueno, creo que estaba un poco implícito y sí te tuvo que puntualizar un poquito más en la creación y en el vehículo de inversión, que es exactamente la empresa que es la que va a recibir el dinero, ¿no? Y obviamente el mecanismo de protección que muchas veces se utiliza y es una buena práctica si se maneja de manera correcta un fideicomiso. Eso sí, nos ha tocado ver fideicomisos que no han terminado nada bien y que hasta a los aportantes del terreno han terminado en la cárcel. O sea, cosas así. Entonces, sí, la reputación, sí, tienes que tener muchísimo cuidado con quién te vas a asociar. Como dice Jean, pregunta, 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 pregunta todo lo que puedas a especialistas, expertos, estudia todo lo que se pueda, casos de éxito. Creo que por eso nosotros hacemos, o sea, al final del día, por eso estamos haciendo estos webinars y por eso hacemos bootcamps y por eso hacemos congresos y por eso regalamos tanta información, porque gente que el motor de la economía en este país, pues es parte del motor es la construcción y el desarrollo inmobiliario y gente como los desarrolladores que generan tantos empleos directos e indirectos merecen estar lo mejor informados. Ese es nuestro objetivo. Moisés, estás levantando la mano, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Moisés, cuéntame. Pues ya tuve el gusto de conocerte, precisamente hablar en tu oficina. Soy Ujú. el chico que quiere hacer el programa de recuperación de, de proyectos aquí en la De Riviera Maya. rescate. Ajá. Ajá. Y bueno, una de las preguntas es para precisamente los expertos en números. Pues sabemos que muchos desarrolladores se lanzaron en los pasados 3, 4 años porque precisamente era más fácil el poder vender. Había un auge en la venta, precisamente más en Tulum que en otras regiones. Ahorita hay mucho proyecto estancado. No, yo, como le había dicho a Carolina, estoy en AMPI tratando de impulsar un proyecto de recuperación de proyectos, ahora sí, para poder ayudar a esos desarrolladores que están pues, con falta de liquidez, con falta de ventas, apoyarlos en todas esas áreas y destrabar el mercado. No tenían en consideración todo este inicio de los números y precisamente la estrategia fiscal. ¿Estos proyectos, en su opinión, creen que sea viable poder recuperarlos, poder llegar a un acuerdo con los desarrolladores? En cierta forma estoy entendiendo que ellos ya están en problemas, tanto legales como en números. No van a poder recuperar o sacar utilidad que ellos esperaban. Mi idea es poder evitar problemas legales en su persona para el futuro por si quieren seguir desarrollando y aparte poder terminar estos proyectos para los inversionistas que ya tienen dinero en el proyecto. Dentro de su visión o experiencia que han tenido con otros proyectos, dependiendo del estado del proyecto, por supuesto, ¿creen que hay posibilidad de rescates en estos proyectos? Joaquín, ¿quieres contestar? Sí, sí, Moisés, yo creo que, bueno, ya no se arrancó, como tú bien dices, no se arrancó con esa previsión, con esa planeación al inicio, no se contemplaron todos esos escenarios. Todo en esta vida se puede, mi estimado Moisés, todo en esta vida se puede. Y en el tema financiero fiscal no es la excepción. Simplemente que como tú bien lo señalas, pues a lo mejor ya no va a ser el negocio que esperaban o ya no va a ser negocio inclusive, ¿no? A lo mejor lo único que queremos es cumplirle a nuestros clientes, a los que confiaron y terminar el proyecto. Sí se pueden salir, sin lugar a dudas. No hay una regla general, mi estimado Moisés, lo que decía, ni las generalidades ni las excepciones totales aplican. Sí, sí se pueden salir. Y yo creo que aquí es bien importante algo, Moisés. Están las condiciones, yo así lo veo, ¿no? Y siempre lo equiparamos nosotros y así ponemos el ejemplo fiscal cuando traemos un problema, decimos, hoy nos vamos a cortar un dedo, dos dedos, la mano, una mano, dos manos, un pie, pero va a ser hasta aquí y ahora, ¿no? A corregirle de aquí en adelante. O como en una enfermedad, ¿no? Que no nos la atendimos adecuadamente a tiempo, pues ya no es el mismo, ya no puede ser lo mismo que en un tratamiento preventivo. Ahora va a tener que ser algo de corrección, sí se puede, pero muy importante, Moisés,
la sensibilidad déjate digo así, ese buen actuar, olvidémonos más allá el tema fiscal, el tema legal, todo eso que hay que saber, ese buen actuar, porque si tu intención o eso que estás diciendo, creo que puede resultar muy interesante y creo que a veces sí puede haber negocios. Esa intención para no quedar mal o para que no se siga complicando debe ser bien, bien transparente, bien pareja, pues. Porque luego vas y le dices a lo mejor al que está en medio del problema, le dices, oye, esta es la manera, mira, sí tengo a alguien que invierta, pero pues para que también gane, ¿no? Pero ya no vas a perder, aquí hasta aquí ya se va a parar y todo. Y entonces voltean y dicen, ¿y yo qué voy a ganar entonces? No, compadre, tú vas a dejar de perder, tú ya no vas a perder y aquí se va a parar esta cosa, entrégale a otro que a lo mejor venga y termine y que se quede con su parte del negocio, ¿no? A veces decimos, hay un dicho, Moisés, que decimos, perdemos pero ganamos, ¿no? Pero hay con mucho respeto, no conozco a ninguno de esos que estás haciendo, pero a veces hay una ambición que si llegas y les ofreces como una alternativa, les abres los ojos y dicen, y entonces yo qué voy a ganar, pues yo fui el líder del proyecto, era mi idea. Sí. Compadre, ahorita las condiciones ya no son esas. ¿Sí me explico? Por Yo creo que supuesto. eso es lo muy importante a tener y claro, evaluar el tipo de contingencias que tenga, ¿no? Porque seguramente si estás en un tema así, seguramente ya va a haber ahí por temas de índole fiscal, sin lugar a dudas, ¿no? Yo, Creo que ese sería yo mi quisiera comentario. agregar, si me permiten, Moisés, fíjate que nosotros ayudamos a un desarrollo que estaba emproblemado a principios de este año, lo tengo muy reciente, ¿no? Me buscan los inversionistas, me dicen, oye, pues fíjate que el banco me atoró el fideicomiso, tuve ciertos problemas, no le he cumplido a los inversionistas, ya traigo una cartera fuerte. Entonces se sentaron con nosotros, les replanteamos el financiero, hablamos con los bancos, renegociamos deuda con los bancos, tuvimos que entrar con ellos prometiendo otro tipo de cosas, llamamos a los inversionistas, dimos la cara, nos pusimos de frente, en este caso, pues yo entré al quite con ellos y les volvimos a hacer un planteamiento con una nueva planeación financiera. Por eso, repito, la planeación financiera es bien importante. Y después de esta planeación financiera, como dice Joaquín, ya no había dinero que ganar, pero por lo menos la reputación de los desarrolladores, la reputación de los inversionistas no quedó dañada y y mañana van a poder hacer otro desarrollo, posiblemente con ellos. Entonces, ahorita ya están saliendo de esos problemas, pero sí es posible, como dice Joaquín, hay que tener la voluntad, hay que amarrarse bien los pantalones y hacer lo que haya que hacer para salvar el proyecto. Así es, cuando estuve, hace un par de años, ¿no, Jean? Estuvimos explorando el tema, no, del año pasado, hace 2 años, estuvimos apoyando hacer un programa de rescate de proyectos para apoyar a los desarrolladores a que pudieran terminar, ¿no? Ya es dormir tranquilos, ya es terminar y cerrar ese capítulo y comenzar. No es tan fácil llegar a los desarrolladores precisamente porque quieren ganar, ¿no? O sea, al final del día es la mentalidad, bueno, ¿yo qué gano? Yo me quiero seguir quedando en el proyecto, ¿no? Y entonces, en mi caso, cuando estuvimos difundiendo esto, encontramos mucha resistencia por parte de algunos desarrolladores. Y de plano, Jean, ¿tú has tenido más contacto con desarrolladores que han querido aceptar ayuda para rescatar el proyecto? Pues mira, la verdad es que yo lo que observo es que como que tienen una ilusión de que las cosas se van a resolver mágicamente. Sí, Eh, y la verdad es que yo creo que son de esas cosas que hay que aprender a pedir ayuda a tiempo, ¿no? totalmente de acuerdo. Nosotros hemos desarrollado una herramienta en Softec que le llamamos un análisis de salud comercial, porque lo que me di cuenta es que muchos de los proyectos que hemos evaluado para ver si, que nos piden del banco, oye, fíjate que me van a entregar esto en garantía, ¿no se te ocurre alguien que lo pudiera tomar y terminar? Me queda claro, nosotros desarrollamos una metodología y sabemos, te podemos decir casi con 2 años de anticipación,
si tu proyecto va a caer en cartera vencida. Claro. El banco. Y cuando haces el análisis y cuando lo activas a tiempo, pues todavía hay valor económico que recuperar. Cuando es Pero a si ya tiempo. te esperas a que dices, oye, mi crédito puente se vence la semana que entra y todavía tengo que vender 45 unidades para poderlo pagar, pues no va a pasar. Es un poquito lo que platicábamos Carolina y yo. Imagínense que vamos a correr un maratón y queremos correr el maratón en 4 horas. El maratón tiene 42 kilómetros. Para correr un maratón en 4 horas tienes que correr 10.5 kilómetros por hora en promedio, ¿no? Así de fácil. Si la primera hora tú corres 10 kilómetros, dices, bueno, pues igual, y si le echo un chirris de ganas, puedo correr 10.3, 10 ¿qué serán? Los 500 entre 3, 10,650 las siguientes 3 horas. Es posible, ¿no? Pero si la primera hora corres 5 kilómetros, pues te quedan 37 kilómetros para correr en 3 horas. Pues resulta que ahora tienes que correr casi a 12.5 kilómetros por hora y corriste 5. Y si la segunda hora corres otros 5, pues ya corriste 10 y pues te faltan 32, tienes que correr 16 kilómetros por hora. Y si la siguiente hora corres 5, pues llevas 15 de 42 y pues te faltan 27. Entonces tienes que correr más rápido que el cuate que acaba de romper el récord mundial de haberla corrido el maratón en menos de 2 horas. No va a pasar. Sí, no va a pasar. Entonces, Tecnología. tú puedes saber, ir viendo cómo va tu negocio para no meterte en estos problemas desde antes. Y vale la pena ir midiéndole, o sea, la medida más fácil es dices, oye, ¿cuánto estoy vendiendo al mes? Entonces, si sigo vendiendo a este ritmo, ¿cuándo se vence mi crédito puente? ¿Cuántas unidades voy a tener vendidas cuando se vence el puente? ¿Qué prórroga puedo esperar del puente? Y entonces, pues, ¿cuántas unidades voy a tener vendidas cuando se termine la prórroga? Así de fácil. Exacto. Tal cual, tal cual. Entonces, de repente, si tienes que subir tus ventas 10%, pues es factible. Si las tienes que subir al cuádruple, Houston, we have a problem, ¿no? Sí. Sí, porque mágicamente no se va a vender un producto, de repente va a subir su absorción al doble o al triple al siguiente mes. Claro. Manera. Ujú. Sí, No, creo que, de hecho, ya hablando con Jean, el próximo webinar va a ser de temas comerciales y de la salud comercial de los proyectos. Entonces, ya quedaste, ¿verdad, Jean? Sí, claro. Sí, porque nos va a tener que dar una cátedra de todo esto y de lo que está pasando a nivel nacional en temas de absorciones y ver la salud comercial de un proyecto y saber, o sea, Moisés, si tú estás trabajando con los desarrolladores haciendo el rescate, es necesario que se invierta en este tipo de información antes de entrar a cualquier proyecto. O sea, sí se tienen que hacer Claro. análisis para saber si el proyecto sí es viable o factible de que se rescate o no. O sea, el primer paso es asesoría de un adulto. Jean. Y en dado caso, en el tema igual de números fiscal, que iniciaron el proyecto, pero pues, por igual no tuvieron absorción, no tuvieron ventas, no tienen crédito puente, mas sin embargo se paró. Se evalúa el proyecto y se puede cambiar a diferente producto al mercado, uno que sea más viable y más comercial. Este mismo escenario, el desarrollador tal vez no va a ganar lo que esperaba o tal vez no va a ganar, pero se puede hacer un producto mejor, que sea vendible, que tenga la absorción necesaria, pero que pueda respaldar a los inversionistas que pues ya tienen dinero.
Sí, ¿Es posible igual? se puede reevaluar si la normativa lo permite, Exacto. porque luego, no, pues es que hay que aumentar densidades en un terreno donde ya no, en un proyecto, en una zona donde ya no acepta más densidades, entonces se tiene que incurrir a otras prácticas, o sea, hay que ver todo eso antes de tratar de meterse a rescatar un proyecto que tal vez nació muerto, ¿no? O sea, eso también. La lana para cambiar, porque luego quedan sin lana, no Sí, hay manera. ¿Cómo lo modificas? No hay ¿Qué manera, dinero? no hay manera de escaparlos, exacto. ¿Alguna otra pregunta? Ay, gracias. ya aquí ya son las 10 de la noche, qué cosa. ¿Alguna otra pregunta? No, no tenemos por ahora. Bueno, creo que eso No, es de todo. momento todo muy claro, muy agradecido con todos. Creo que es muy enriquecedor escuchar todas las versiones que aquí aportan. La experiencia y el conocimiento de cada uno de ellos, pues ayuda a que los desarrolladores tengan un resultado más positivo y les agradezco mucho de verdad la información tan valiosa que nos han aportado. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a subir este video a YouTube y lo vamos a poder, lo van a poder revisar otra vez una y otra vez y tomar notas. Está el código QR para que se contacten con nosotros y si necesitan los contactos de Álvaro, de Joaquín, de Jean, o sea, yo metí a Jean a este webinar. Entonces, con gusto se los compartimos porque lo más importante es que ustedes tengan toda la información antes de tomar decisiones. Ya cuando las Excelente. tomaron, ya que sean preventivas, porque si ya son correctivas, les sale más caro este negocio, tiene errores con muchos ceros. Entonces, más les vale que primero tomen todas las precauciones. Bueno, me despido. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchas gracias por asistir a este webinar. Vamos a estarles informando del siguiente. Ya va a ser de temas comerciales. Jean ya lo prometió, ya hizo Pinky Promise. Y vamos a prepararlo para que podamos entender bien cómo está funcionando ahorita el mercado inmobiliario en el país, cómo están las absorciones, qué proyectos sí son más viables y más factibles para construir y hacia dónde se está moviendo el mercado inmobiliario. Muchísimas gracias a todos, Joaquín, Álvaro, y Excelente. Muchas muchísimas gracias, gracias a Caro, todos y por tanto venir, gusto a por todos. dedicarnos su tiempo. Gracias a Muchas todos. gracias a todos. Gracias. Hasta Abrazo, luego. que estén Gracias muy a bien. todos. Buenas Gracias, noches, que Karina. descansen. Bye, Gracias, Jean. Joaquín. Igualmente, buenas Gracias, noches. Jean. Luego. Gracias, buenas